Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos una clase muy interesante en el área de ciencia y tecnología. El día de hoy vamos a tocar ecosistemas. Una clase muy, pero muy importante. A ver, empezamos. Dice, ecosistemas. El ecosistema. Amiguitos, un ecosistema está formado por un lugar y el conjunto de seres vivos. Aquí me está indicando un lugar. ¿Ya? El lugar se le llama hábitat, ¿ya? Y el conjunto de seres vivos que habitan e interactúan en él. El ecosistema más grande y complejo es la Tierra. Así es, te está hablando de nuestro planeta Tierra en su totalidad. El ecosistema más grande es la Tierra. Si la Miss te pregunta cuál es el ecosistema más grande, tú responderás la Tierra, el planeta Tierra, Miss. Correcto. Continuamos con una siguiente y vamos a observar esta imagen. Aquí esta lámina nos está mostrando que el ecosistema está formado por seres que tienen vida y seres que no tienen vida. Aquellos seres que tienen vida se les llama seres bióticos. Y aquellos seres que no tienen vida se les llama seres abióticos. Los seres bióticos tenemos aquí los animales, como es la vaca. En esta oportunidad nos muestran 4 animales: el pez, la vaca, el caballo y las aves. Y el hombre, un término general, ¿sí?, que define a hombre y mujer. También las plantas, los árboles. Entonces, decimos que los seres vivos o bióticos son las plantas, los animales y el hombre. Correcto. ¿Y los seres abióticos, Miss? Entonces, los seres abióticos son los que están en este lugar, como por ejemplo el sol, las nubes, la temperatura, el aire, los cerros, las piedras, el suelo. Son seres abióticos porque no tienen vida. Correcto. Entonces aquí hemos visto un ecosistema, que es un conjunto de seres bióticos y abióticos. Aquí, el ecosistema, sus elementos, ya lo habíamos mencionado. Sus elementos son 2, seres bióticos y abióticos. En los seres bióticos nos indica que son todos los organismos vivos que tienen vida, que comparten un ecosistema. Por ejemplo, las plantas, los animales y el hombre. Luego los seres abióticos, ya saben, no tienen vida. Son los factores inertes. Inertes quiere decir no vivos. O seres no vivos del ecosistema. ¿Quiénes son los abióticos? Por ejemplo, la luz, la temperatura, el agua, el sol, la luna y la atmósfera. Ok, definido correctamente. Continuamos con una siguiente. Ya se dijo que el ecosistema, ¿ya? Es un conjunto de seres bióticos y abióticos que se desarrollan en un lugar. Ese lugar se llama hábitat. Entonces aquí dice, ¿qué es un hábitat? Es el lugar donde los seres vivos encuentran las condiciones óptimas para satisfacer sus necesidades. ¿Pero qué necesidades tienen los seres vivos? Por ejemplo, las plantas, el hombre y los animales tienen la necesidad de alimentarse, tienen la necesidad de mantener un espacio donde se van a desarrollar, tienen la necesidad de protección, es decir, de cuidarse, de su seguridad y de su reproducción, quiere decir, de aumentar su especie. Entonces, el hábitat es el lugar donde están los seres vivos, donde se van a desarrollar con óptimas condiciones y satisfaciendo sus necesidades, ¿sí? El hábitat, ya vamos a hablar acerca ahora del hábitat, son de 3 tipos. Primer tipo es terrestre, quiere decir tierra, aeroterrestre
Aeroterrestre, que quiere decir aire y tierra, ¿sí? Y acuático, aqua, quiere decir agua. Terrestres, los animales que viven en la tierra. Aeroterrestres, los animales que viven en los aires y tienen que bajar a la tierra para suplir sus necesidades, ¿sí? Por ejemplo, las aves, ¿sí? Acuáticos son todos aquellos animales que viven en el agua, sea en el mar, en el río, en el lago. Ahora sí. Entonces definimos que el hábitat es el lugar donde los seres vivos se encuentran, ¿verdad? Y son de 3 tipos: terrestres, aeroterrestres y acuáticos. Ejemplo de hábitat terrestre, ¿sí? Aquí, por ejemplo, un hábitat terrestre tenemos aquí, por ejemplo, a este animalito que es el oso polar, ¿sí? Su ecosistema. ¿Cuál sería el ecosistema del oso polar? Sería el polo norte o el ártico, ¿verdad? El polo norte o el ártico. Allí es donde la temperatura es muy fría y ellos están acostumbrados a vivir a esas bajas temperaturas, ¿verdad? ¿Te imaginas a un oso polar viviendo en la sabana, viviendo en una zona tropical, viviendo en la selva? Sería muy difícil su adaptación. Algunos de repente se enfermarían, morir de repente tal vez no, porque trataría de una u otra manera adaptarse, pero sería muy difícil su supervivencia allí, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el clima, ese clima no es para el oso polar, tampoco el espacio donde está acostumbrado a vivir, no es su hábitat real. Entonces tenemos el hábitat terrestre, por ejemplo, el oso polar, que es un animal terrestre. Luego tenemos el otro hábitat, que es la sabana. Estamos viendo muchos animales. Aquí podemos encontrar al león, al venado, podemos encontrar al elefante, a la jirafa, a la cebra, ¿no? Y muchos animales más. Son animales terrestres, correcto. Y su hábitat es terrestre. Ahora conoceremos 2 ejemplos más de hábitat aeroterrestre y acuático, ¿sí? Aeroterrestre, aire, y tierra. Ya habíamos mencionado, son las aves, claro que sí. Siempre vuelan, siempre están en los aires, pero para suplir sus necesidades, como es alimentarse, reproducirse, entonces ellos tienen que bajar a la tierra, ¿verdad? Por eso se les denomina hábitat aeroterrestres. Luego, acuático, viene de agua. Aquí tenemos un ecosistema grande, un hábitat también grande, como es el mar. El mar es un hábitat inmenso, es grande. Así, bueno, no tan grande como la Tierra, nuestro planeta, porque recuerden que la Tierra, nuestro planeta, es el ecosistema más grande, ¿sí? Es el ecosistema más grande, ¿ok? Entonces hemos conocido lo que es ecosistema, lo que es hábitat y los tipos de hábitat, ¿sí? No te olvides, los ecosistemas son diferentes tamaños y pueden ser terrestres, pueden ser aéreos también, aeroterrestres, y pueden ser acuáticos, al igual que los hábitats, ¿no? Ok, entonces esta ha sido una clasecita de ciencia de ambiente, ecosistemas, hábitats y tipos. Recuerda, animales, no te olvides, animales bióticos, no te olvides, por favor, que los animales bióticos son aquellos que tienen vida, como son las plantas, el hombre y los animales, ¿sí? Luego, los seres abióticos son aquellos que no tienen vida, como es la luz, como es el sol, la luna, la atmósfera, el aire, el agua, el suelo, las rocas, las piedras, las montañas. Ya lo tenemos bien claro. Hay que tener mucho cuidado porque el día de hoy vamos a tener una práctica calificada, ¿sí? Para recordar lo que es este tema trabajado el día de hoy, como es el ecosistema, ¿sí? Sabemos muy bien que el oso polar vive en el Ártico, ¿sí? O el Polo Norte, donde vive el camello, donde vive el dromedario,
¿Dónde vive? ¿Cuál sería su ecosistema? Claro, sería el desierto. Ujú. ¿Dónde vive un flamenco? ¿Un pato? ¿Cuál sería su ecosistema de flamenco, del pato, de la rana? ¿Cuál sería? La laguna, correcto. Muy bien. Por ahí algunas preguntitas que tal vez vengan en nuestra práctica calificada. Bueno, conmigo será hasta la siguiente. Gracias.